discusión. ¿Quién se apunta? Preguntas, observaciones. Adán. Claro, de lo que ha dicho José Manuel, claro, a mí un poco me ha cambiado el aire casi de este seminario, donde estábamos focalizados en las empresas. Pero claro, aquí también hay un aspecto que lo mismo después aparece en otras mesas de responsabilidad de gobernantes, de gobernantes, ¿no? Es decir, cuando el gobernante en una decisión desconoce lo que hay en un tratado internacional. Claro, nunca hemos planteado en el derecho penal, es decir, nos has colocado sobre la mesa algo, o sea, es como un puñetazo, porque ¿y esto cómo lo resolvemos? Nos has dejado noqueados, ¿no? de alguna forma, pero ¿no? Es una reflexión sobre lo que tú dices, porque se lo hago a John, que es el especialista, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de mecanismo podríamos encontrar para alcanzar una responsabilidad en una situación extrema como la que vivimos de gobernantes internacionales que desconocen, se niegan a conocer la realidad o los acuerdos internacionales que se adopten en esta materia? Esta es la esencia, además, de un derecho internacional que está por encima de los Estados, ¿no? De un verdadero derecho internacional. Una ronda final. Sí. ¿Puedo ahora? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por sus respectivas intervenciones. Tenía un par de preguntas para el profesor Moreno. A ver si nos podía decir brevemente qué consecuencias va a tener algo de lo que no se habla mucho, que es el deterioro del permafrost, ¿no? Que no se le da mucha importancia y para mí creo que es fundamental en relación con las migraciones, ya no solo humanas, sino en los animales, en océanos, animales marinos, etcétera. Me gustaría, por una parte, si nos podría ilustrar brevemente sobre qué consecuencias puede tener y, sobre todo, de qué periodo estamos hablando. Y luego, por otra parte, creo que poner sobre la mesa el tema del bien jurídico, yo estaba esperando toda la sesión que saliera, porque verdaderamente me parece el punto base, me parece el cenit desde el cual tenemos que partir. Y yo creo que tenemos que abandonar ya el discurso antropocentrista, porque no nos lleva a ningún sitio, y la verdad que me raya un poco, utilizando así una expresión un poco coloquial, que siempre vinculemos este derecho al medio ambiente con los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente eso va a traer una serie de consecuencias regulatorias que creo que nos va a dar muchos más problemas que si efectivamente abordamos el discurso desde un punto de vista ecocentrista, puesto que ya ha quedado de manifiesto esta mañana con todas las intervenciones que nosotros somos solamente una parte de la naturaleza y que no vamos a poder sobrevivir si no estamos relacionados con el resto de seres vivos. Nada más, ahí lo dejo. Otra mano que se levanta. Gracias. Sí, bueno, la verdad es que he de felicitar a los ponentes, ha sido una mesa brillante. La primera intervención nos ha dejado, a mí por lo menos, me ha dejado completamente noqueada. Por mucho que leamos sobre estas cuestiones, la verdad es que verlo de una forma tan clara y explicado de una forma tan contundente, a mí me ha dejado destrozada. Pero bueno, yo creo que es una cuestión de voluntad política y me gustaría seguir con lo que ha comentado Adán, ¿no? En relación a la responsabilidad de los gobernantes. El problema es que la regulación internacional existente por lo que respecta a la protección del medio ambiente es muy deficiente. Hay convenios que se pueden considerar pioneros, como la Convención de Basilea sobre desechos peligrosos o el convenio CITES, que obligan a los Estados a que en el ámbito interno regulen la prohibición de determinadas prácticas. Pero es que eso ocurre en sectores muy, muy determinados. No está extendido la protección internacional del medio ambiente. De esta forma va a ser muy difícil establecer la responsabilidad de los gobernantes. Tenemos la cuestión todavía de la debida diligencia, pero yo creo que es un camino que no está debidamente explorado y que permanece en un ámbito normativo muy débil, como son los principios rectores de Naciones Unidas. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, yo creo que normativizar este ámbito es interesante, tendremos oportunidad de hablar de ello en la siguiente mesa, pero los retos que tenemos todavía son de enormes dimensiones.
sin desvincularlo del derecho penal y sobre todo de lo que es la definición o la búsqueda de convenciones donde se puedan establecer qué son los delitos, los crímenes que afectan al medio ambiente, que afectan o del ecocidio, y fundamentalmente teniendo en cuenta que el derecho penal está claro que se refiere a responsabilidades penales individuales de personas o de empresas, pero yo quiero dar un salto más, responsabilidades de Estados y establecer la forma de establecer responsabilidades de los Estados y los mecanismos para poderlo hacer, simplemente. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Serra y, bueno, evidentemente me sumo a los agradecimientos del resto de personas que han intervenido con sus preguntas, y para alguien que recién iniciado en el mundo académico, bueno, son cuanto menos inspiradoras las intervenciones de José Manuel Moreno y Jon Vervaele. Mi pregunta es muy directa hacia el presidente de la AIDP. ¿Qué opina usted acerca de la teoría de la strict liability propuesta por Polly Higgins y, bueno, sobre todo también por otros criminólogos ambientales como son Rob White de la University of Tasmania o también Damien Short, el presidente del Human Rights Consortium de la Universidad de Londres? Quizás es demasiado excesiva, como hacía referencia Delmas Martí esta mañana, o en base a las evidencias científicas que hemos escuchado esta tarde no llegaría a ser tan excesiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, bueno, añado yo una, me permito, muy pequeña a Jon específicamente. Siempre me ha llamado la atención del por qué hemos tenido mucha más intervención penal y armonización penal en sectores donde solo hubo iniciativas europeas extrapenales, me refiero por ejemplo a los abusos de mercados, mientras que en un sector como este, donde es el sector pionero de la armonización penal, las respuestas de los Estados miembros han sido mucho más insatisfactorias. Problemas políticos, resistencia al mundo empresarial, bueno, ¿cómo lo ves? Esto es la Unión Europea, ¿no? Sí, en la Unión Europea me refiero. La palabra a los dos ponentes. Bueno, yo soy más breve porque por razones obvias lo más importante lo tiene que decir Jon. Me preguntaban sobre el permafrost. Bueno, pues el permafrost es suelo helado que existe en las zonas, en latitudes del norte, y que, además de ser suelo helado, digamos, tiene atrapados metano. Y entonces, cuando se deshiela, pues libera ese metano. El metano tiene una capacidad de gas invernadero mucho más potente, 22 veces más fuerte que el propio CO2, y entonces pues contribuye, es un mecanismo de realimentación, ¿no? Las proyecciones que hay dependen de los escenarios, ¿no? Es decir, si nos vamos al business as usual, pues las gráficas que yo recuerdo son así, es decir, bajada drástica en muchas zonas del permafrost. Eso, como digo, supone muchos problemas para algunas zonas, por ejemplo en Rusia, donde tienen construidas las casas. Claro, es un suelo que no se deshiela y por tanto las casas están afincadas ahí. Si el suelo se descongela, pues se caen las casas directamente. Además se producen unos lavados de suelo verdaderamente formidables, ¿no? El otro día estaba precisamente en las noticias, ¿no? Entonces es uno de los múltiples mecanismos que hay de realimentación positiva y, digamos, con sorpresas que todavía, a ver, sabemos muchas cosas, pero no lo sabemos todo. Y entonces hay algunos puntos donde podemos encontrarnos con sorpresas desagradables y las sorpresas desagradables siempre son que nos habíamos quedado cortos en valorar, digamos, lo que podía ocurrir, ¿no? Esta es una de las zonas, la otra zona es el derretimiento de los hielos. Es decir, hay varios puntos donde hay, digamos, interrogantes que son muy importantes, pero que la ciencia pues, no puede ir más allá de lo que va, ¿no? Y después, quizás hablabais ahí de las responsabilidades. Que yo quería comentar un caso, porque yo lo utilizo mucho a efectos de didactismo en lo que se refiere a la adaptación, ¿no?
En año 2001, bueno, y un poco antes, de hecho, hicimos un informe europeo donde lo presentamos, yo creo que fue el año 99, debió ser, y después pasó a ser parte del IPCC. Y en aquel informe ya se decía que las olas de calor iban a incrementar en frecuencia, intensidad y severidad. Año 2001, por lo menos, aprobado por el IPCC. Después vino la ola de calor de 2003 en Europa, que fue devastadora, en la que murieron del orden de unas 70.000 personas, son las últimas estimaciones. 70.000 personas adicionales, ¿no? Yo digo, ningún gobierno podía decir que no había sido alertado. Es una cuestión probabilística, cierto, pero nadie podía decir que no estaba alertado, ¿no? Y después, bueno, por continuar un poco con la historia no feliz del todo, pero cuando menos positiva, en 2006 volvió a haber otras olas de calor parecidas en Francia, y en Francia, que se murieron 15.000 en 2003, pues en 2006 se murieron 2.000 o una cosa así. De los 6.000 previstos, es decir, si hubiese ocurrido lo mismo que en 2003, se deberían haber muerto unos 6.000. Como se habían movilizado, evitaron 4.000 muertes. Es decir, ya la gente estaba alertada, sabían quién estaba dependiente, y fueron a buscarlo, lo fueron a avisar, es decir, se movilizaron. Entonces, solo murieron 2.000. Entonces, aquí el vaso medio lleno, medio vacío. Está bien, es decir, cuando tú haces cosas, pues efectivamente puedes reducir las muertes. Aún así, 2.000 muertes es un número importante. Muchas gracias. John, el Muy bien. penalista universal. A ver si se puede agrupar un poco las preguntas. Yo empezaré con su pregunta sobre CITES, Basilea, también mi ejemplo de pesca. Sí, son todos sectores de mucho derecho, de mucha regulación, pero también al nivel internacional, al nivel nacional. Y hay sectores donde hay mucho menos, pero hasta en estos sectores está muy bien que haya eso, pero ¿qué regulan? Regulan trade, comercio. Y limitan el comercio, el pescado tiene que ser pescado legalmente, duradero, pero regulan trade. Lo que no regulan en absoluto es enforcement. Esto dejan a la completa libertad de los estados. Ahí empieza el problema. Es decir, la comunidad internacional no ha sabido o no ha querido vincular la regulación del comercio, es decir, con condiciones, a inspección y sanciones, al nivel nacional o a nivel internacional. Y no hablo ni de penal, ni eso han querido. Sabiendo CITES de Basilea, es decir, residuos industriales, especies protegidos y pesca, le he dicho, las cifras de conducta ilegal son inmensas. Sí, el problema de no cumplimiento con las normas es un problema en sí muy grave, pero también para el ecosistema gravísimo. Y dejan completamente todo a la libertad de los estados. Con el resultado que, claro, al menos hay diferencias inmensas y no hay cooperación. Sí, esto es un problema inmenso. Sí, ahí creo que algo tiene que cambiar en el derecho internacional público de vincular estos dos. Esto no puede ser. El segundo punto, claro, aquí hay una serie de preguntas sobre responsabilidad al nivel de gobernantes. Claro, esto es complicado porque aquí hay muchos elementos, ¿no? Obviamente hay responsabilidad del Estado por cumplimiento con derecho internacional público o, vuelvo sobre la pregunta sobre derechos humanos, con cumplimiento con derechos humanos. Responsabilidad estatal. Hay responsabilidad política interna. Si ciertos gobernantes no cumplen lo que han decidido, obviamente tiene que haber responsabilidad política interna. Esto hace parte de la democracia. Claro, de responsabilidad estatal. No, voy demasiado rápido. Hay responsabilidad en ciertos países muy limitado de personas jurídicas del Estado. Sobre todo cuando son empresas públicas, aquí bastante importante en ese sector del medio ambiente, o más amplio, como por ejemplo en mi país, he dado el ejemplo del ejército. Cuando no es ejercicio estrictamente de un poder estatal, aunque el ejército podría decir, eso más soberanía no puede ser, pero claro, cuidarte de la querosina de los aviones no es un ejercicio de un poder estatal. Tiene que el deber, como cualquier ciudadano, cualquier persona jurídica, hacerlo.
Pero claro, el salto de responsabilidad de gobernantes a política estatal a penal es un salto muy grande. Porque ahí entran todas las categorías, claro, de conducta ilícita, de elemento subjetivo, strict liability. Mira, lo hemos visto en el debate esta mañana, se puede debatir mucho de dolus a dolus eventualis, a recklessness, ¿no? Etcétera, 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 pero hay un límite. Sí, yo creo que la responsabilidad sin elemento subjetivo se justifique en cualquier escenario. En derecho administrativo sí, pero tampoco en todo el derecho administrativo. Cuando es muy sancionador, muy punitivo, tampoco. En derecho civil, obviamente que sí. Es decir, no tenemos que masacrar el derecho penal solo porque el bien jurídico a tutelar nos gusta mucho. No, claro, hay límites. El derecho penal no puede masacrarse solo por la idea. Sí, ahí cuidado, porque se tiene que individuar muy bien cuando se trata de gobernantes la conducta ilícita y el elemento subjetivo vinculado. Y pues, obviamente, el daño causado o el potencial daño creado. Es decir, no es tan fácil, no es tan fácil. Puede haber casos donde camina, pero serán bien pocos, en mi opinión. Bien, derechos humanos, yo entiendo, claro, cuando uno dice protección del medio ambiente, el humano es en el centro, se acuerdan también de esta mañana, pero los derechos humanos tienen una gran ventaja. Porque con toda la jurisprudencia que tenemos al nivel internacional, al nivel regional, Corte Europea, pero sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de deberes de positivo del Estado a proteger ciertos bienes jurídicos, incluyendo el medio ambiente. Entonces, claro, esto es un instrumento fuerte. Y claro, yo sé que el medio ambiente no es un humano, pero no importa. Aquí se trata de responsabilidades de Estados a cumplir con las normas dentro de las convenciones internacionales de derechos humanos. No solo que no pueden infringir, pero también tiene que hacer todo un trabajo legislativo y operativo, los positive duties, también de investigar, de perseguir, de condenar responsables. Yo creo que esto es un instrumento muy fuerte. Claro, esto en América Latina se ha aplicado mucho, obviamente, a graves crímenes, ¿no? Tráfico de personas, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera. Pero vemos también los primeros pasos, también en Europa, donde se vincula a protección del medio ambiente y poner en peligro la vida. Esto, claro, esto yo creo que es importante porque ahí entra en juego la responsabilidad estatal del Estado, incluyendo sus gobernantes. Si a mí no me molesta tanto, pues que se llama derechos humanos, el mecanismo es fuerte y la dinámica es fuerte. La imaginación de la dinámica es fuerte. A ver, creo que he tocado todo, salvo tu pregunta, ¿puede ser? Puede ser. Tu pregunta también es complicada, está vinculada solo a la Unión Europea. Claro, es complicada porque tengo que explicar, quizá a mucha gente que no sabe de eso, la intervención de la Unión Europea en materia penal es también bastante reciente, ¿no? Tanto en armonización como cooperación. Ha sido bastante desarrollado en lo que llaman los eurodelitos, ¿no? Terrorismo, tráfico de personas humanas, criminalidad cibernética, etcétera, etcétera. En el sector económico-financiero, o en el sector que ellos llaman las políticas armonizadas, regulation, que es el medio ambiente, o no había base legal para hacerlo. La culpa obviamente son los estados, porque son los estados que negocian los tratados, que dan base legal. Y cuando hay base legal para hacerlo desde el Tratado de Lisboa, ¿qué hemos visto? En fondo hemos visto que la Comisión, antes de tener base legal, ha querido armonizar la protección penal en materia de medio ambiente. Ha habido bastante iniciativa, pero que los estados han hecho de todo para evitarlo. Ahora que hay base legal formal, nadie toma iniciativa. Ni la Comisión, porque grupos de Estados miembros pueden introducir una propuesta al Consejo. Tampoco lo han hecho. Todos están, en francés se dice al qui vive, mirando lo que pasa. Curioso, ¿no?
Es decir, parece que ha sido más una batalla de competencias entre Unión y Estados que interés por la materia. Vergüenza tenían que tener, nada más.